Quiero comenzar el programa del día de hoy con una frase del humanista por excelencia Mahatma Gandhi, que dice así: la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás. Con esta frase arrancamos el programa de Contrastes, gente de bien, al cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que ha estado trabajando durante muchos años en lo que es labor comunitaria, en esa labor comunitaria que tiene que ver con el crecimiento personal. Agradezco a todas las personas que se siguen poniendo en contacto con un servidor. Me da mucho gusto saber que a través de este espacio en donde se proyectan personas de bien en la sociedad, muchos han sido conocidos, que no tenían la menor idea de la existencia y que por este momento, por este espacio, justamente ustedes ya saben de todas esas personas de bien en la sociedad. A todos ustedes que se han puesto en contacto, les agradezco infinitamente. Así como que nos da mucho gusto como producción de este programa que nuestro buen amigo el productor ejecutivo Alex Anguiano esté de regreso después de este espacio con una mejor salud. Alex, que tu salud siga por buen camino, y antes de presentar al invitado del día de hoy, les invito a que veamos una semblanza de la opinión de las personas respecto a lo que es labor comunitaria. Veámoslo. ¿Qué es la labor o servicio comunitario? Son todas aquellas actividades que se realizan en la comunidad donde vivimos, relacionadas con la organización social, beneficiando principalmente a la población o alguna institución. Engloban el trabajo en comités o agrupaciones de carácter social que destinan cierto tiempo y recursos por parte de quienes las integran, o sea, mujeres y hombres que suelen desarrollar actividades en grupos. Las personas que prestan esta labor son voluntarios que pueden dar servicio a la comunidad. Sin embargo, algunas personas lo hacen por alguna razón, como puede ser en sustitución del servicio militar, por sanciones de justicia penal dictaminada por algún juez, para cumplir los requisitos de un curso, por alguna exigencia de una escuela o institución, o para cumplir con ciertos requisitos exigidos para la graduación. La labor comunitaria va desde remodelar un parque hasta ayudar a los ancianos, jugar con niños y ayudar a las madres en cursos de superación. El servicio a la comunidad fue creado para promover entre los estudiantes y la comunidad el valor de ayudar por medio de labores sociales en beneficio de su entorno, con valores de respeto, honestidad, responsabilidad, equidad y ecología. Bien, pues regresando de este reportaje en donde acabamos de escuchar precisamente algo sobre el tema que nos tiene el día de hoy, que es labor comunitaria para el crecimiento personal, es un honor y un privilegio verdaderamente presentar al maestro Ricardo Serrano Rangel, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por estar en el programa de Contrastes, gente de bien, ya que me consta de mucho tiempo atrás que tú eres una persona que reúne justamente este perfil. Yo te conozco, el auditorio no. ¿Quién es Ricardo Serrano? Pues bueno, Ricardo Serrano es un académico. Ahorita tengo el honor de estar en la Universidad Tecnológica, pero durante muchos años he trabajado en la labor comunitaria. Soy un padre de familia, tengo 7 hijos, me gusta dar clases, me gusta platicar en la comunidad. Y bueno, pues yo me hice en las asociaciones civiles. Cuando tenía 15 años hice una asociación civil, pues pensando en la juventud, los jóvenes, en los valores que había en el deporte, y a partir de ahí me fui adentrando en este tema, del cual pues me enamoré por mucho tiempo. Me mantuve trabajando en esta actividad. Ya tengo pues ya casi 20 años trabajando en organizaciones sociales, y bueno, pues soy un ciudadano que le gusta participar, me gusta opinar, de repente escribo alguna columna, participo en radio cuando me preguntan, ¿no?, en algún tema en particular. Me he especializado en materias de desarrollo comunitario, tengo una maestría en desarrollo social, y tengo algunos diplomados en materia de pues fondeo de organizaciones sociales, administración de organizaciones, con el objetivo justo de que no solamente sea una buena intención, ¿no?, de que sí sea un trabajo profesional, que es lo que yo creo que le falta todavía mucho al sector, ¿no?, que se haga más profesional. Es como formalizar todas las buenas intenciones que se pudieran tener en sociedad. Así es. Que hay muchas asociaciones y hay muchas personas que tienen esa buena idea, pero que quizá no saben el cómo, no saben el cómo formalizarlo, el camino para hacerlo. Y entonces, ¿qué es eso de la labor comunitaria, Ricardo, por favor? Pues fíjate, hay un dicho que tenemos en la labor comunitaria
que dice que un bien mal hecho es peor que un mal. Y la idea es que la labor comunitaria justamente es hacer aquello de lo que alguien no ha tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, en el caso del gobierno, pues el gobierno llega hasta donde puede, hasta donde le alcanzan los recursos, la estructura, y donde ya no puede es donde entra la labor comunitaria. ¿Qué es hacer labor comunitaria? Pues es hacer estrategias para determinar fenómenos que afectan a una comunidad y resolverlos. Y pienso en fenómenos concretos como la pobreza, como cuestiones medioambientales, como cuestiones de derechos humanos, discapacidad, adicciones, promoción del deporte, promoción de la cultura popular y en general de la difusión de la cultura, promoción de las actividades productivas, promoción de hábitos de higiene, etcétera. La idea es que la labor comunitaria son un conjunto de estrategias que ayudan a la comunidad y lo interesante de este asunto es que cuando tú haces labor comunitaria, el crecimiento es completamente hacia ti. O sea, parece que tú estás haciéndole un favor a la comunidad porque nadie ha llegado ahí, nadie les ha llevado clases de regularización para niños de primaria o clases básicas de inglés o tecnologías domésticas para jefas de familia. Pero cuando llegas, el enriquecimiento personal pues no tiene precio, justo como decía la frase con la que empezaste. El tema es que esta labor comunitaria es una oportunidad para que nosotros podamos crecer como seres humanos, que bien lo podemos decir hoy, pues hay mucho ruido, tanta información, tantos medios, hay una especie de impunidad en las redes sociales donde cada quien dice lo que quiera, incluso denostar a otros en su prestigio, en su reputación, pero faltan noticias buenas y esa labor comunitaria es una noticia buena que cuando se difunde, pues le hace mucho bien también a la comunidad, ¿no? Saber que hay esperanza, que hay gente buena que ayuda sin poner condiciones, que hay gente que recibe y que cambia su vida con esa labor que recibe, ¿no? Con un fin meramente de ayudar, no de figurar, no de estar en un escenario con los reflectores, claro, con otros fines, ¿no? Sí, y fíjate, los otros fines pueden existir, son también lícitos, y estoy pensando en alguien que está en un partido político y que hace campaña y que ayuda. La diferencia con la labor comunitaria es que esta no tiene periodos, exacto, no tiene campañas, esta la hace siempre, y ahí tienes trabajando organizaciones desde hace muchos años. Yo recuerdo perfectamente que los rotarios, por ejemplo, en los 80s, los rotarios mexicanos se plantearon acabar con la poliomielitis en todo el mundo. Y ese objetivo se logró hace algunos años porque era un objetivo muy claro que iba a romper los periodos políticos, iba a romper las fronteras entre los países. Y esos son objetivos claros que lo que hacen es que benefician al mundo de una manera pues que sin precedentes, ¿no? En México hay muchos ejemplos de esto. Algunas organizaciones de discapacidad tienen ya más de 20 años trabajando el tema y que esto ha provocado pues que haya como una cultura de inclusión y de sensibilización. Fíjate, hoy lo veo yo con mis hijos, el tema de reciclaje, medio ambiente, cuidado del agua, ya ni siquiera es una cosa que les tengas que insistir, es una cosa que ya traen como inserta en su forma de ser. Ya lo tienen incorporado dentro de su forma de ser de todos los días. Yo les digo, ya lo traen en su software, ya lo traen en su iOS, ahí en su sistema operativo. Pero eso ha sido producto de que a todos nosotros nos fueron educando. ¿Te acuerdas de aquellos comerciales ochenteros de calienta el coche 5 minutos y luego no barras la calle con la manguera y cuando laves el carro pon una cubetita? Eso fue permeando poco a poco a las generaciones, hasta que por fin tuvo un cometido. Y todas esas iniciativas fueron encabezadas en su momento por organizaciones sociales, ¿no? Y la labor comunitaria también tiene que ver con eso, con esa sensibilidad para que tú en tu agenda de vida, le dediques un ratito a la semana a ayudar en una causa. De manera, como tú dices, sin protagonismos, en una causa en la que te guste. Hay gente que lo hace de manera religiosa, están en un grupo de su iglesia, hay gente que lo hace de manera cultural, enseñan a los niños a tocar guitarra o de manera académica, etcétera. Pero eso incluso Carlos Llano, fundador del IPADE y de la UP, decía que hizo un estudio de los principales líderes del mundo y todos concurrían, de los 54, no me acuerdo 54 que eran, en que había que dedicarle a la labor comunitaria un buen espacio en la agenda, porque eso permite incluso que
digamos, que se diluya la problemática que a veces en la que uno se intoxica con el trabajo y con los problemas. Eso te ayuda como a sacar todo eso de una manera positiva, ¿no? Es que es una forma terapéutica, ayudar al otro, ya lo mencionabas al principio de esta plática, no es solamente el llegar y hacerle bien, Claro. que efectivamente es el objetivo, el fin último, pero también te estás haciendo un bien a ti mismo, y eso me gustaría que lo comentáramos más adelante, porque ahorita estamos hablando de este ejemplo que me decías, de estos líderes que se reúnen y que hacen una propuesta específicamente, ¿no? No, y la idea, estos liderazgos tienen algo muy particular, tienen la agenda siempre muy ocupada, ¿no? Un empresario local decía, al que esté más ocupado, a ese pídeselo, porque se va a dar tiempo para hacer el bien, para hacer otra cosa, ¿no? Es curioso de veras cómo quienes tienen una agenda llena, es casi que un requisito para hacer una labor comunitaria. Prácticamente. No a los que tienen el tiempo libre, porque se supondría que esas personas, bueno, por algo tienen ese tiempo libre, ¿no? Sí, de alguna manera. Tú has estado encauzando muchas asociaciones o grupos de personas que van dirigidas a esta labor comunitaria. ¿Cuáles han sido algunas de ellas? Pues hemos estado en muchas iniciativas, pero recuerdo, casi siempre he estado metido en el ámbito universitario. Hay un grupo de universitarios que se reúne desde hace 20 años, todos los sábados del año, a hacer labor comunitaria. Me tocó a mí encabezar esos esfuerzos en un inicio, donde se daban clases de regularización, tecnologías domésticas, actividades deportivas, actividades culturales, lo que en aquel entonces le llamábamos actividades divertidas, deporte, academia y culturales, ¿no? Que era así como toda una gama de cosas. Así es, que decía, esto tiene que ser divertido, la educación tiene que ser divertida. Bueno, pues ahora hagámosla a través del deporte, ahora hagamos cultura, ahora enseñamos inglés. Y aquí lo interesante es que cuando formas, por ejemplo, a un universitario, pues lo ayudas a ser socialmente responsable, ¿no? Que cualquier persona debe ser socialmente responsable, todos tenemos un compromiso con la sociedad. Bueno, pues en estas iniciativas fuimos evolucionando hasta movimientos pro vida, grupos a favor de la familia, de los niños, prevención de las adicciones. Cuando yo estaba en la universidad, pues tuve algunos ahí encuentros con las adicciones. ¿Te refieres a la Universidad Panamericana? Cuando era alumno, ¿eh? Cuando eras alumno, sí. Y que, bueno, tú fuiste el fundador precisamente de lo que ahora es Únete. Es correcto, sí. Que ya estuvieron aquí en el programa de pues Contrastes, Gente de Bien. Sí. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista, pero pues tenemos que ir a un corte. Amigos, no le cambien, ustedes están viendo qué interesantes conceptos estamos recibiendo del maestro Ricardo Serrano respecto a lo que es labor comunitaria. Así es que, de favor, quédese con nosotros, regresamos. Labor comunitaria, pues sí, más que nada vigilancia entre los vecinos, para cuidarnos unos a otros. Fomentan el deporte en mi colonia. ¿Alguna otra actividad? Educación para algunos analfabetas. Sí, ayuda a los ancianos, a los niños, a los que van al hospital. Ahí se quita el hospital Hidalgo. Ninguna. Que yo sepa, no. Sí había labores cotidianos de, pues, manualidades y todo eso, ¿verdad? Y en la escuela, no sé qué escuela era, pero ahí está donde iban las señoras a hacer sus manualidades. Yo sepa nada más, hay un salón de esos multiplex y ahí se reúnen los de la tercera edad. Es lo único. ¿Qué labores comunitarias se realizan en Estados Unidos? Bueno, para la población hispana, utilizamos varios servicios, por ejemplo, de brindarles alimento, por ejemplo, cajas de despensa, le hacemos un tipo de enlace de cualquiera, por ejemplo, si necesitan ayuda con, por ejemplo, de inmigración, algún otro tipo de labor social, nosotros nos encargamos. Yo trabajo para un distrito escolar y yo me encargo en el departamento de coordinación para padres y ahí es donde nosotros brindamos ese tipo de ayuda para nuestra comunidad hispana. Tras este sondeo que ya vimos en estos momentos, vamos a regresar con el maestro Ricardo Serrano, en donde nos decía que va a aclarar el por qué hablaba respecto a lo de las adicciones. Entonces te cedo la palabra, Ricardo, por favor, para continuar con esta conversación. Lo que decía es que he estado en muchas labores sociales, en muchas labores comunitarias. Una de ellas fue una asociación que se llama Chavos Unidos contra las Adicciones. Y siempre que trabajábamos en las secundarias, me llevaba a los chavos a hacer su servicio social ahí.
me preguntaban si nosotros habíamos sido adictos o éramos AA. Y yo, no, bueno, no, para esto no se necesita pues haber tenido esta experiencia. Claro. El tema es que en un tiempo, digamos en el 2000, empezó a circular un tema de adicciones muy fuerte. Varios de mis amigos muy cercanos tuvieron una problemática así, y de ahí surgió la iniciativa de ayudarles, porque en aquel entonces había mucha desinformación, a pesar de que empezaba ya el tema del internet y que ya estaba pues mucha información al respecto. Y a partir de ahí empezamos a hacer varios frentes. Pues el tema de adicciones es muy importante porque trunca la vida de cualquier persona y además enferma a los cercanos a él, sus papás, sus hermanos, sus hijos, su esposa. Y bueno, pues es un tema en el que nosotros estuvimos trabajando un buen tiempo en ese sentido, y de ahí empezamos a derivar a lo que fue, yo creo que también han sido etapas en particularmente conmigo, pues cuando tuvimos, ya me casé, tuve a mis hijos y todo, empecé a ver las problemáticas que padecían los niños, ¿no? Y empezamos a trabajar pues temas a favor de la familia, a favor de los valores, a favor de la juventud. Trabajamos un buen tiempo a favor de la juventud, y en ese sentido, cómo la labor social o la labor comunitaria va empoderando a las personas, bueno, no solamente con con la imagen que de esa persona se tiene en la comunidad donde se trabaja, porque eso a final de cuentas pues es una fantasía protagónica. Sin embargo, yo diría 3 palabras clave que cómo la persona va creciendo en ese sentido. La primera, el ser. Una persona, para que sea humana, tiene que practicar la humanidad, el humanismo, ¿no? Para que sea doctor, tiene que terminar la carrera de doctor en la universidad. Para que sea generosa, tiene que practicar la generosidad. Entonces, el ser está directamente relacionado con el hacer.